Hace unos días estaba mirando un video que analizaba una fuente de este tipo, de la misma línea, no exactamente esta misma que es de 30 volts 20 amperes, sino una de 30 volts 5 amperes. Y la fuente del circuito tiene una particularidad que generó que una persona que vio el video hiciera un comentario equivocado. Y eso me disparó las ganas de hacer un video para tratar de explicar de una forma diferente a como se hizo en el video, eh, el porqué de esa particularidad que tiene esta fuente y bueno, ya que están, hacer el análisis de todo el circuito. Entonces, si uno mira el circuito de esta fuente, puede ver a simple vista que en la parte izquierda está lo que se considera, lo que es la entrada, obviamente, todos los transformadores que tiene para alimentarlo. A la salida, a la derecha está la salida con su borne positivo, su borne negativo y una conexión de tierra de línea para seguridad. Y el problema viene, o la peculiaridad que tiene el circuito viene con esto. Uno dice, pero ¿cómo? Tengo el positivo de la salida conectado a masa. Y eso es lo que generó el comentario, que es lo que voy a poner acá, donde la persona dice, bueno, debes saber que los chinos cometen muchos errores. Bueno, es su opinión. Dice, en ese caso específico, esa tierra marcada en el rojo es un error, analízalo bien, hasta un principiante lo puede ver. Bueno, claramente era su opinión, pero bueno, acá está la respuesta de la persona que hizo el video, donde dice, no, primero estás generalizando, estás discriminando. Si yo no sé de electrónica, puedes darnos lecciones en tu canal, lo cual es una buena idea. En vez de poner un comentario liviano escrito diciendo está mal lo que hiciste o no, esto está mal, tomate el trabajo de hacer un video y explicar por qué te parece que está mal. La persona dice, analiza bien si es posible que el positivo que sale de la fuente principal pueda estar conectado al negativo de la salida. Positivo de la fuente principal es este y el negativo de la fuente principal es este, no está conectado. O sea, que la salida de la fuente, el borne positivo, está conectado a este punto que tiene una indicación de masa. Esto no significa que, no, esto está, bueno, sí, esto se toma como una referencia. Entonces, la forma que quiero explicar esto para que se entienda es ir más al origen del análisis de circuito, cuando veíamos los circuitos completos, con todas las mallas completas y no con el simbolito de tierra, que es como una opción que se empieza a poner después para simplificar el dibujo de los circuitos. Entonces, como ejemplo simple, lo más simple posible, puse esto, digo, tengo un circuito donde hay dos fuentes que no coincide su borne negativo. Entonces, yo como creador del circuito digo, bueno, supónganse que se hace un análisis para que lo analice un estudiante, puedo decir, bueno, voy a tomar este punto como punto de referencia o punto 0 volt. Sabemos que para medir voltaje o diferencia de potencial siempre hay que tomar entre dos puntos, entonces se suele poner un punto de referencia al cual uno dice, bueno, para este circuito esto lo tomo como 0 volt y, y a partir de ahí se calculan los voltajes en los nodos. Entonces, esta fuente que entrega una corriente que va a venir por esta resistencia, cuando llega acá, si ve la masa, no va a decir, esta masa, me voy a masa. No, no. El concepto que uno tiene que tener cuando aprende teoría de circuito que le enseñan es, esta fuente genera una corriente que pasa por esta resistencia y que termina de cerrar su lazo en el borne negativo. Del mismo modo, la otra fuente también genera una corriente que pasa por esta resistencia y por esta no va a pasar, porque no puede retornar, o sea, retorna directamente por acá, en este caso sí terminaría en lo que sería masa o en realidad lo que retorna es a su borne negativo. Entonces, ese es el concepto en donde hay que tratar de entender esto. Por ejemplo, si lo ponemos un poquito más parecido al circuito, acá pongo un transistor, entonces tenemos una fuente que alimenta el colector de ese transistor, que después pasará
la corriente se convertirá en corriente de emisor, que pasará por esta resistencia y no se va a ir a masa. Se va a ir, o a la referencia, se va a ir por esta otra resistencia y cerrará su lazo, su circuito en el borne negativo. Y después habrá una corriente que generará esta otra fuente que servirá para alimentar la base del transistor, que pasará por la corriente emisor y que se cerrará por aquí. Tampoco se va a ir por aquí. Entonces, y ya en el último caso, para hacerlo lo más parecido a este circuito, es que tenemos tres fuentes que intervienen en esta etapa de potencia. Una fuente principal que va a entregar la mayor corriente, que va a pasar va a alimentar el colector de este transistor, que en realidad son los 6 transistores que están en la etapa de potencia, que luego pasarán por esta resistencia y finalmente, en vez de irse por acá, como no piensa, esta masa, no, se cierra y se cierra por su borne negativo. Luego habrá otra fuente, en esta fuente también está, que alimenta el colector de este otro transistor, que pasa luego al emisor y que alimenta la base de la tapa de salida y que termina cerrándose por este lado. Tampoco se va a ir por acá. O sea, esta rama es así, como circula la corriente, y esta otra circula la corriente por aquí y termina cerrándose por ahí. Finalmente, va a haber una tercera fuente que va a alimentar al transistor de menor potencia, colector y base, que a través de sus sucesivas etapas va a amplificar la corriente para que por aquí pueda llegar a estar la corriente necesaria en la salida. Pero bueno, esta corriente que viene por aquí, que alimenta por aquí, que alimenta por aquí, esta sí va a retornar a su borne negativo. Ahí es donde se va a cerrar. No es que va a seguir por acá tampoco. Entonces, ese es el concepto para tratar de entender por qué se puede poner. En realidad esto es una referencia y uno puede decir, bueno, para el análisis del circuito, esto va a ser mi 0 volt como referencia para a partir de ahí analizar tensiones en diferentes puntos del circuito referidos a este punto. Por supuesto, la tensión de salida que se mida, si yo considero que la tensión de salida de este circuito va a estar en estos dos puntos, esta tensión va a ser positiva, porque acá hay una corriente que viene por aquí y que baja, y que atraviesa esta resistencia en este sentido. Esta corriente, este punto respecto a este va a ser positivo, pero si uno mira este voltaje que está en este punto respecto a nuestra referencia, va a ser negativo. Pero no, a mí me importa qué voltaje tengo entre este punto y eso va a ser positivo, no, sin ninguna duda. Entonces, acá ya en el circuito con las diferentes etapas que tiene, tenemos esta fuente de baja potencia, que en realidad es una fuente que podría decirse múltiple, porque tiene bastantes salidas, 12 volt, este integrado regulador 431 entrega un voltaje de 2,5 volt. Esto está analizado en el video original con más detalle, yo no me voy a detener mucho aquí. Después hay acá respecto de lo que es ya la referencia, que sí se va a tomar el mismo punto. O sea, fíjense que la referencia se toma con respecto a lo que es esta fuente y respecto que esta fuente lo que va a hacer es alimentar todo el resto de las etapas del circuito de control. Esta etapa y esta parte de la etapa de salida también va a estar alimentada por esta fuente. Después va a estar esta fuente de media potencia, que si lo miramos solo va a alimentar al colector de este transistor, y este transistor, su emisor, va a ir a las bases de cada uno de los 6 transistores de salida en paralelo que están para soportar, para que pueda entregar una corriente alta. Y bueno, después la salida, obviamente, de ahí no se va a ir a esta masa, sino que va a venir por aquí y va a cerrar su circuito por su borne negativo, que en este caso son, bueno, el devanado secundario o el puente de diodo, como uno quiera llamarlo. Y después va a estar una fuente de alta potencia que lo que va a alimentar va a ser el colector de cada uno de los 6 transistores de potencia de salida que tiene. Entonces, es lo único que esta fuente de potencia va a alimentar, son estos 6 transistores. Por supuesto que hay unas partes acá con un capacitor de filtro y hay una resistencia que cuando se apaga la fuente que se descargue, todas cosas que están explicadas en otro video, no hace falta acá. Pero básicamente lo que importa es que hay
este punto de referencia que se pone así porque, digamos, es el punto 0 volt para análisis, aunque esté en el mismo borne positivo de la salida, no tiene ningún problema, no es que va a haber ningún problema. Bueno, entonces tenemos la etapa de potencia, una etapa limitadora de corriente, que lo que va a hacer es, en esta etapa que empieza con este par de transistores Darlington, va a ir amplificando la corriente hasta entregar corriente ahí, lo que va a hacer es quitarle o bajarle la tensión o quitarle corriente, como quiera llamarle, a esta etapa para limitar lo que sale por aquí. Y lo mismo con el limitador de voltaje. Va a ser lo mismo, la única diferencia es que uno va a tomar como referencia la corriente de salida que está saliendo en ese momento para regular y el otro va a tomar como referencia el voltaje que hay en la salida. Y después hay una etapa que se llama, bueno, yo la puse como selector automático de voltaje, que está compuesta por todos estos componentes y que controla esto que se ve acá en esta fuente, en la fuente de alta potencia, tiene 3 relés, entonces dependiendo de la selección de estos, cómo funcionan estos 3 relés, va a ser va a cambiar la tensión en la entrada. Eso después lo voy a explicar en otro video para no hacer tan largo este video. Entonces, para resumir, tenemos la fuente de alta potencia que va a tener esta circulación, solo va a alimentar los 6 transistores y va a retornar a su negativo, como se indica acá. Después está la fuente de potencia media que solo va a alimentar a este transistor, después obviamente llegará su corriente a menor valor por el mismo lugar y terminará cerrándose por su negativo, y esta sería la suma de las dos, que es lo único que van a alimentar estas dos fuentes. Y finalmente está esta fuente múltiple que para la etapa de salida solo va a alimentar a estos transistores, luego van a transmitir una corriente menor para control y todo eso y amplificación, también van a terminar pasando por aquí, pero esta sí, como nace de aquí, y se va a cerrar ¿por dónde? Por masa. ¿Y por dónde está masa? Y bueno, masa está por aquí, o la referencia, y a partir de aquí se cerrará el circuito o el lazo por su entrada. Entonces, esa sería la explicación de las 3 fuentes. Después esta misma fuente va a alimentar, fíjense que tiene una salida de 12, de 15, menos 15, y que todos estos circuitos de control van a estar alimentados más 12, acá vemos el menos 6, más 12, menos 6, por esta fuente múltiple, acá también más 12, menos 15, todo esto, esta fuente de baja potencia va a alimentar a todos los circuitos de baja potencia, los de control. Entonces, para empezar, y sin entrar en detalle, si quieren ver el detalle de los análisis de esta fuente, también pueden ver ese otro video. Esta es la fuente de esta múltiple de baja potencia, que tiene un regulador 7812 que entrega unos 12 volts regulados, después el L431 que entrega 2,5 volts, este Zener que va a hacer que desde este punto de 0 volt entregue 6 volts y después unos menos 15 volts que no van a estar evidentemente ni regulado ni estabilizado, pero bueno, así es como está. Eso es como, para hacerlo más fácil, si tuviéramos 4 fuentes comunes con un punto común, que es el punto común elegido del circuito, o masa, y que va a tener 12 volts, otra fuente va a entregar 2,5 volts, otra fuente va a entregar menos 6 volts y otra fuente va a entregar menos 15 volts. Entonces, esto es para simplificar lo que sería todo esto. Ahora vamos a empezar a encarar cómo es que esta etapa de salida funciona o esta etapa de potencia. Porque claro, si no estuvieran estas dos etapas que controlan, esto tiene que estar diseñado para, claro, amplificar acá la corriente y acá va a haber debe estar calculado toda esta etapa, nunca me voy a detener en el análisis para que, si no están estas dos etapas limitadoras, que vamos a explicar cómo lo hacen, esto va a entregar, si no existieran estas dos limitadoras, debería entregar más de 20 amperes. Y luego, en base a estas limitaciones que podemos
ajustar la fuente para que solamente regule o entregue entre 0 y 20 volt, entre 0 y 30 volt y entre 0 y 20 amperes. Entonces, para empezar a analizar, lo que voy a ver es qué voltaje necesita este punto de aquí, que es el que empieza a controlar al primer par de Darlington, que luego van aumentando la corriente, qué voltajes son necesarios para que esté limitando lo que entregan estos 6 transistores. Entonces, si yo supongo que a máxima corriente, 20 amperes, se va a dividir, obviamente la corriente se va a dividir, como están en paralelo estos 6 transistores, se va a dividir entre los 6, va a máxima corriente que yo espero de esta fuente, por cada uno van a pasar 3,33 amperes, va a caer esos 3,33 amperes van a caer en esta resistencia shunt o shunt de 0,36 ohm y se va a producir una caída de voltaje en cada uno de estos de 1,2 volts. Esto está en paralelo, así que es lo mismo hacer uno que hacerlo para los 6. Entonces, arrancando del punto de 0 volt, acá en este punto, luego de a máxima corriente, voy a tener 1,2 volt y después empiezo a calcular las subidas de tensión a partir de ahí. Suponiendo aquí, bueno, voy a suponer que la tensión base emisor de cada uno de estos transistores a máxima corriente va a ser 0,7 volt. Entonces tengo una base emisor aquí, otra base emisor ahí, otra caída base emisor en este transistor, otra en este transistor y acá hay un diodo que también es como si fuera una base emisor o voy a tomar 0,7 volt. Entonces en este punto a máxima corriente, y esto es un estimado, en este punto va a haber 4,2 volts, suponiendo 0,7 volt en cada uno de estas uniones de base emisor. Ahora, cuando la corriente sea cero, por aquí no va a haber caída de tensión porque va a ser cero corriente, y yo voy a tomar el umbral mínimo diciendo, bueno, esta tensión base emisor mínima para que no conduzca o esté en el borde de conducción, voy a suponer 0,6 volt en vez de 0,7. Entonces el voltaje mínimo para que a partir de ahí no haya corriente para abajo, o sea, van a ser 0,6 por 5, 3 volts. Entonces, cuando esta tensión en este punto sea 4,2 volt, voy a tener que limitar el circuito para tener esos 20 amperes y lo mínimo va a tener que ser 3 volt para que en ese punto no tenga corriente en la salida. Y eso es lo que va a hacer estas dos etapas. Entonces, si uno toma que estos LEDs, que son LED rojo, hay una caída de 1,5 volt en cada uno, bueno, en cada una de estas salidas, de estas etapas, de estos operacionales, al valor máximo de corriente va a tener que tener 2,7 volt y cuando haya corriente cero o se aplique una limitación a cero corriente, van a estar en 1,5 volts. Entonces, pero ¿cuál de estas dos etapas limitadoras, que ahora vamos a ver cómo funciona cada una, va a prevalecer? Porque las dos están conectadas al mismo punto. Entonces, la que va a prevalecer es la que limite más. O sea, si yo tengo esta etapa de corriente puesta a máxima corriente, o sea, que permita la máxima corriente, y la etapa de limitación de voltaje la pongo en 10 volts, esta va a limitar a 10 volts y esta no va a importar lo que limite porque va a entregar 10 volts. Por el contrario, si acá tengo puesto en la etapa limitadora de voltaje 20 volts y tengo una carga de 20 ohms, entonces tengo un ampere y empiezo a limitar la corriente a menos de un ampere y va a empezar a prevalecer esta y va a bajar la corriente por debajo de un ampere y va a bajar la tensión, obviamente. Esta ya no va a poder controlar y entregar eso porque va a mandar la que más restricción tenga, digamos. Eso va a ser de estas dos etapas de limitación, la que más va a prevalecer es la que mayor limitación realice. Ahora, para explicar en qué modo funcionan estos operacionales o por qué funcionan de ese modo, bueno, estos funcionan va a funcionar como un regulador, ¿por qué? Porque están realimentados de forma negativa. O sea, si yo miro, por ejemplo, esta etapa, veo la salida, me fijo que va a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y acá llega a estos transistores, y de aquí se toma
la realimentación, o sea, se toma una muestra del voltaje que representa la corriente de salida, que sería lo que cae acá, y se realimenta por la entrada no inversora. Por lo tanto, lo que va a hacer este operacional, igual que es ajustar sus entradas para que sean iguales. Entonces, si hay una diferencia, va a ajustar su salida hasta que estas dos entradas tengan el mismo voltaje. Este otro operacional, si uno mira y trata de buscar la realimentación enlace por el lado negativo, bueno, es más lo mismo, busca uno, sí hace la salida, y bueno, se tiene que ir hasta... Entonces, se complica un poco entenderlo. Si bien está conectado a masa y uno podría decir ahí, yo voy a redibujar esta parte. Fíjense que esta entrada no inversora está conectada acá, a este punto de común o de referencia. Entonces, si yo redibujo esto y lo muestro de esta forma, este punto sigue conectado al común. Pero ahora yo ya puedo entender un poco mejor cómo es el lazo de realimentación negativa. Viene todo por aquí, por aquí, por aquí, y acá se realimenta negativamente a la entrada no inversora. Entonces, con esta pequeña sutileza de redibujar esto así, trato de explicar cómo es esa realimentación negativa. Ahora vamos a ver en detalle cómo ajustar o cómo se ajustaría estos valores de resistencia variable que tienen de ajuste para establecer los límites de 30 volt y de 20 amperes. Por ejemplo, la etapa de corriente, tenemos el limitador de corriente, que es esta resistencia va a ser el control de fino de corriente, esta resistencia va a ser el control grueso, y esta va a ser la que va a ajustar, la van a ajustar de fábrica, no va a estar disponible para el usuario final, pero el ajuste que hacen de fábrica lo hacen sobre esta resistencia para que a máxima corriente entregue 20 amperes. Entonces, este es el circuito. Olvidé explicar una cosita respecto de acá, cuando se toma la muestra de tensión de la corriente que pasan por aquí para el circuito limitador de corriente, fíjense que hay una resistencia de 100 ohm, que para lo que están en realidad es para amortiguar un poco las diferencias que haya entre estas 6 transistores en paralelo. Si bien son transistores de la misma modelo, marca, sabemos que el parámetro de ganancia de corriente que tienen, el proveedor, el fabricante da un rango, entonces por más que sean iguales, puede ser que el HFE de uno sea un poco diferente al del otro, y estas mismas resistencias también, por más que uno lo ponga al 1% de tolerancia, puede ser que haya una pequeña diferencia. Entonces cualquier mínima diferencia que haya en cada uno de los supuestos 1,2 volt que va a haber en estos puntos, esta resistencia lo que van a hacer es absorber esas pequeñas diferencias y va a correr una pequeña mínima corriente que es despreciable para que en este punto único va a haber una única referencia o voltaje de muestra que para este caso máximo de los 20 amperes que dijimos que va a ser 1,2 volt. Entonces eso era lo que quería mostrar. Acá estoy representando la etapa alimentadora de corriente, una sola de las 6 ramas. Las 6 ramas van a entregar el mismo voltaje, pero para eso está esta. Por acá lo que quiero explicar es que en estos 100 ohms, esta resistencia de 100 ohms, la corriente va a ser despreciable, o sea, va a ser una pequeña diferencia para ajustar, digamos, las diferencias entre los transistores estos de la etapa de salida y esta resistencia que va a tener. Entonces dijimos que cuando yo quiero limitar de fábrica esta etapa de limitadora de corriente para que entregue 20 amperes, 20 amperes dividido 6 transistores, van a pasar 3,36 amperes, dividido estos 0,36 ohm, por aquí va a haber 1,2 volt. Estos 100 ohm no cae nada, no tenemos que tomar nada, voy a tomar como que en este punto va a haber 1,2 volt a máxima corriente. Entonces, ¿cómo se haría el ajuste? Hay que poner al máximo las dos resistencias de control, y a ese máximo tiene que darme 1,2 volts para que esté el mismo voltaje que en la otra entrada del operacional. Entonces, 1,2 volts a máxima resistencia de estos dos valores, a 7,8K, me va a dar una corriente por esta rama de
0,1538 mA, que va a tener que ser la misma que esta que viene por aquí. Entonces, ¿cómo voy a ajustar este valor? Bueno, la suma de estas dos tiene que ser el voltaje que pasa por ellas menos el 1,2 que tiene que haber aquí, dividido la misma corriente, me da 8.452 ohms. Ahora, con los valores que da el circuito, me estaría dando un error, porque yo no puedo ajustar esta resistencia para que la suma de estas dos den 8.452. No puedo poner un valor negativo. Acá tengo 10K y acá tengo 5K. Ya con estos 10K es imposible. Entonces voy a suponer que esta resistencia acá está erróneamente el valor y voy a tomar, para mostrar este análisis, que va a una resistencia de 5,1 volt. Para mí, salvo que me esté equivocando en algo, hay un error en el valor de esa resistencia en ese circuito. Entonces, con este valor supuesto de esta resistencia, yo puedo ajustar BR2 a 3.352 ohm. Entonces, la suma de las dos me va a dar los 8.452 y va a estar la corriente que va a pasar por acá, va a generar el 1,2 volts en este punto y voy a tener la limitación hecha para máxima corriente. Ahora, ¿cómo se hace la limitación en la realidad? No voy a andar haciendo estos cálculos, se hace empíricamente. O sea, la persona que trabaja en la fábrica le dan para ajustar una fuente, ¿qué hace? Tengo que ajustar la corriente. Pongo las salidas de la fuente cortocircuitada, ahí voy a tener máxima corriente. Pongo en los controles de corriente al máximo, el grueso y el fino, y empiezo a variar esta resistencia variable ajustable que está interna dentro de la fuente hasta que la corriente en el amperímetro muestre 20 amperes. Y así ajusto la corriente máxima de salida. Esa sería la forma empírica. Por otro lado, acá hay un ajuste del offset de este operacional, que generalmente lo que se hace es para ajustar el cero. O sea, en este caso sería, pongo el mínimo las dos resistencias de corriente a cero, o sea, tendría acá el 0 volt, porque claro, no quiero que haya corriente en la salida, entonces teniendo 0 volts, siempre puede ser que haya un voltaje con el offset, ajustando el offset hasta que Blea se ajusta esta resistencia de offset hasta que la tensión aquí genere una corriente de 0 amperes, digamos, en la salida. Así se ajustaría en la práctica. Ahora vamos a ver la parte el ajuste en la parte de limitación de tensión. Entonces, para eso lo que tenemos que ver es que, bueno, la rama esta termina en este voltaje, lo que sería menos el voltaje de salida. Entonces, tenemos que la referencia en el punto, en la no inversora es 0 volt. Por lo tanto, si yo quiero ajustar esto al voltaje máximo, pongo las dos resistencias de control en su máximo valor y tengo que tener que caigan 30 volt ahí, porque voy a tener 30 volt en la salida y tiene que haber 0 volt acá para que esté ajustado y estabilizado esto. Entonces, eso va a generar una corriente en esta rama que no es que se va a ir para allá, se va a ir en el circuito real, no se va a ir a la salida. Esto es el voltaje de salida que está conectado a este mismo punto, pero la corriente que venga por acá va a ir para el lado izquierdo en el circuito original. Pero bueno, entonces la corriente por esta rama, sí, si tengo acá estos menos 30 volt, dividido los 7,8 puesto al máximo de voltaje, digamos, me va a dar 3,846 mA, entonces esa misma corriente tiene que estar acá y hay que ajustar BR5 para tener esa misma corriente, 2,5 volt menos 0 volt, porque tiene que estar la referencia en 0 de esto. Entonces esta resistencia de 200 ohms la voy a tener que ajustar para que la suma de las dos me dé 650. Entonces la ponemos en 180 ohms y ahí tenemos ajustado esto. Nuevamente, en la práctica, esto es, nada, se pone al máximo el voltaje y también la corriente al máximo para que no haya ninguna interferencia de la otra etapa y leyendo el voltímetro, la lectura del voltímetro, ajustamos esta resistencia hasta que indique 30 volts y con eso
estaríamos ajustando la tensión máxima en esta resistencia, o se ajusta en la práctica. Bueno, ahora viene la etapa donde, o la parte donde explicamos cómo, ya sabemos cómo modificando estos valores de estos controles limitamos la tensión a la salida o la corriente a la salida, pero ¿cómo va a regular la fuente si en la salida, si yo tengo asignado un voltaje y una carga y varío la carga? El voltaje que tengo seleccionado tiene que mantenerse. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el circuito para mantener ese voltaje que tengo seleccionado aquí? Ahora vamos a ver eso a continuación. Bueno, entonces para analizar cómo reacciona el circuito ante una variación en la carga, lo que voy a hacer es plantear la ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo cerrado. Como vemos, esto es un lazo cerrado, por lo cual la suma de sus tensiones por la ley de tensiones de Kirchhoff tiene que ser igual a 0. Lo que quiero aclarar es esto porque cuando vea el dibujo a continuación, se va a entender como que la corriente que provee, que viene por acá, se va a venir por acá, y no. Esta corriente que viene por acá, en esta etapa de regulación, se va a ir por acá, y esta corriente que está viniendo por la carga, se va a ir por acá. En el dibujo yo lo planteo como un lazo cerrado y Kirchhoff, pero no es que la corriente viene por acá y se va por acá. Vamos a ver, entonces acá se entiende un poco mejor. Esto, si bien está unido, es la corriente que va a venir por la salida, va a venir de los transistores y se va a ir por su retorno correspondiente, y este lazo de control también la corriente va a ir por ahí, pero yo tengo un lazo cerrado y yo puedo plantear Kirchhoff. Entonces, la suma de todas las tensiones en ese lazo tiene que ser 0. Entonces, supongamos que tenemos una carga de 10 ohms y que ajusto el voltaje en estos dos controles a 10 volts. Por supuesto, esto se va a estabilizar, esto va a generar que si acá tengo 10 volts, acá va a tener menos 10 volts, esto va a estar en 0, va a estar regulado, va a estar perfectamente estabilizado porque tienen el mismo voltaje, y acá obviamente están los 2,5 volts, van a caer en estas dos resistencias 2,5 volts, y luego esos 2,5 volts se compensan o se cierra el lazo de los voltajes igual a 0 con esta fuente. Entonces, si tengo la salida ajustada en 10 volts y una carga de 10 ohms, voy a tener una corriente de 1 ampere que está entregando el conjunto de los transistores de salida o de potencia. Pero ¿qué pasa entonces si se varía esta carga y pasa a ser de 10 a 5 ohms? Automáticamente, esta corriente va a seguir siendo 1 ampere, porque los transistores que entregan esta corriente ni se enteraron del cambio. Ellos están entregando 5 ampere, 1 ampere, y como los controlan estos operacionales, en el instante en que se cambia la carga, va a mantenerse exactamente la misma corriente. Entonces, inmediatamente el voltaje de salida va a cambiar, va a bajar a la mitad. Bajé la resistencia a la mitad, me baja a la mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente se tiene que, en este lazo, mantener la suma de las tensiones igual a 0. Entonces, esto va a cambiar de esta forma. Acá va a pasar a caer 6 volts y acá 1,5 volts. Entonces, si yo tengo un 0 acá, menos 5 más 6, este punto en la entrada no inversora va a quedar con un voltaje mayor al de referencia. ¿Qué va a hacer el operacional inmediatamente? Esto es lo que va a hacer que ajuste todo, porque al haber una diferencia acá, este amplificador operacional va a aumentar el voltaje en su salida. Eso va a provocar que aumente el voltaje a través, obviamente, por el LED. Acá va a haber 1,5 volts más que lo que hay acá, y va a aumentar el voltaje en este punto, y esto va a aumentar la corriente que hay en este transistor, que luego se empieza a transmitir al resto de los transistores y va a empezar a aumentar la corriente. Esa corriente va a ir aumentando ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que llegue a 2 amperes, se estabilice en la salida en 2 volts, que es lo que yo
nunca dejé de tocar acá, que estaba ajustado en 10 volts. Entonces tengo 2 amperes ahora, 10 volts con la carga modificada. Entonces, de esta forma, el circuito es como reacciona a una variación en la carga para mantener su voltaje de salida. Bueno, a continuación voy a hacer otro video para que no se extienda mucho para explicar la etapa selectora automática de voltaje que les comenté antes.